Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Explora FIME. Como ya saben, este espacio está dedicado para explorar los diferentes proyectos y aplicaciones de la investigación, principalmente en nuestra institución, y hacer un poco de divulgación de la ciencia. Por ahí, el día de hoy tenemos una invitada que se llama, es la maestra Dalia Margarita Alba Cisneros. Bienvenida, maestra. Hola. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Ella es ingeniera en sistemas computacionales con maestría en sistemas de la información. ¿Es de la información o de información nada más? Sistemas de información. Sistemas de información. Y trabaja una línea de investigación que se llama ciencia de datos aplicada a la toma de decisiones en entornos complejos. La maestra Dalia Margarita Alba Cisneros, al igual que otros invitados que ya hemos tenido por aquí en el podcast, está actualmente haciendo un doctorado en ciencias multidisciplinarias, ¿verdad? Sí. En ciencias multidisciplinarias y por lo tanto pues ya está haciendo proyectos de investigación. Entonces el día de hoy nos va a hablar un poquito de lo que está haciendo, de su motivación pues detrás de ser o de buscar una carrera científica. Y pues para empezar, me llama la atención la línea de investigación, maestra. ¿A qué te refieres con entornos complejos o qué significa eso? Es más que nada dentro de, si hablamos en un entorno complejo puede ser cualquier área, ya sea una industria, o a lo mejor en un gobierno donde se esté suscitando un análisis la necesidad de un análisis para alguna toma de decisiones. Entonces, si hablamos de a lo mejor en las industrias, supongamos que para definir o establecer estrategias para el uso de los recursos, tanto si el gas, el agua, o cualquier otro recurso, el personal, que también puede generar un entorno complejo. Entonces es ahí donde la ciencia de datos nos puede ayudar. Entonces realmente no es un área que tú digas, nada más en la industria o nada más. La ciencia de datos se puede hacer, es para eso, para ayudar a la toma de decisiones y en cualquier lugar, ¿verdad? Desde una universidad hasta a lo mejor en el gobierno, así como les decía. Entonces realmente es un todo, ¿verdad? En cualquiera, donde se requiera analizar variables, como quien dice, ¿verdad? O datos que tengamos que verificar. Entonces, estaría relacionado con la cantidad de variables. Diríamos Sí. que es complejo si tiene, no sé si haya un número, pero una gran cantidad de variables, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿verdad? De que influyen, ciertas variables, así como decíamos, ¿verdad? Datos que nos tengamos que tener en cuenta para tomar decisiones. Entonces, la unión de todos ellos es lo que nos va a decir o tenemos que analizar para ver cómo podemos, es la mejor forma o la mejor, ¿cómo se podría decir? Crear la respuesta que más se adapte a la necesidad, ¿verdad? Porque tenemos que tener a ese objetivo que se quiere, ¿verdad? Bueno, y por ahí ya nos explicaste, creo, un poco también de qué se trata la ciencia de datos, ¿no? Sí. O sea, dentro de todo esto creo que ya también se va entendiendo un poco qué es ciencia de datos, que yo creo que es el análisis de grandes cantidades de datos, pero me comentabas hace rato que no es nada más el análisis de datos, ¿no? ¿Qué otras cosas incluye la ciencia de datos que ahorita de hecho está como de moda? Sí, de hecho, siempre ha existido, ya tiene mucho tiempo que ha existido la ciencia de datos, pero a lo mejor en los últimos años o en el último siglo ha tenido mucho más auge, porque realmente, así como dices, partimos de los datos y hoy en día hay grandes cantidades de datos. O sea, es una exageración, la verdad, los datos que existen. O sea, en la red, ya es mucha. Anteriormente, a lo mejor eran pocos los datos que fluían, pero hoy en día, desde que entras a una página, te piden que aceptes las cookies para poder guardar tu información y para marketing y para eso. Entonces, se están generando muchos datos. Entonces, hoy en día tiene ese auge la ciencia de datos porque se tienen esos datos, pero ahora se necesita revisar los de valor, o sea, qué valor, los que realmente proporcionan un valor o tienen esa importancia para el objetivo que nosotros queramos realizar, ¿verdad? Entonces, la ciencia de datos es un conjunto de datos, Big Data, porque viene siendo
¿Dónde vamos a guardar todos esos datos? En una base de datos o en un corpus de datos de gran magnitud, ¿verdad? Entonces empezamos a ver lo de Big Data, minería de datos, y llegamos a todo esto que viene siendo el cómo los vamos a analizar esos datos, cómo vamos a decir si es valioso o no. Entonces, ahí es donde empezamos a ver los modelos, a lo mejor los modelos de predicción, como regresión lineal y todo. Entonces, empezamos a ver cómo vamos a definir o de qué manera, tanto ahora sí como matemáticas y estadísticamente, cómo los vamos a analizar, ¿verdad? No nada más decir porque, yo dije que esto es bueno, ¿verdad? Entonces, tenemos de alguna manera el analizar esa información. Y venimos llegando a lo que es los modelos de predicción, ¿verdad? Que nos ayudan también a decir, ok, tienes estos datos y posiblemente se vaya a comportar en los siguientes derivado a todas estas variables. Después, sí, así como decíamos ahorita, de que el ejemplo de que, si tenemos el ejemplo de que podemos definir, pronosticar a lo mejor que cuánto vamos a vender de helados en un día, ¿verdad? O en una semana. Pero si queremos predecir, ¿verdad? Tendríamos que analizar las diferentes variables que implican para poder predecir, es decir, oye, pues es que si está a cierta temperatura, supongamos arriba de 30, pues ya hace más calor, ¿verdad? Y a lo mejor ese fin de semana y pues la gente anda en la calle. Entonces empezamos a ver ciertas variables que nos pueden ayudar a analizar el que nosotros podamos llegar al objetivo de la venta, ¿verdad? Pero con esas variables, entonces tendríamos que nos pueden ayudar a generar que se dé el entorno adecuado para incrementar las ventas. Entonces podemos llegar a ese punto, ¿verdad? De que dices, bueno, si empezamos a ver, mañana va a ser mucho calor y es fin de semana, entonces hay que tener más producto porque es posible que se vaya a vender más, ¿verdad? Entonces es donde ya empezamos. Sí, y es importante en todos los ámbitos, ¿no? Digo, en ese ejemplo que pones, sí. Es claramente, o se observa claramente la importancia, ¿no? Obviamente, si tú puedes predecir cuántos vas a vender, pues ya nada más lleva los que vas a vender y no te va a sobrar tanto producto. O no vas a estar faltando, o no te va a estar faltando, ¿no? Entonces estás optimizando al final algo que quieres hacer, ¿no? En este caso, pues la venta de helados. Y por ahí, bueno, se me hace a lo mejor importante también mencionar por qué últimamente ha tenido mucho auge la ciencia de datos. Y yo creo, bueno, tú me dirás si estoy bien o mal, pero yo creo que en parte es pues al poder computacional al que ahora tenemos acceso, ¿no? Sí. Entonces, como dices, a lo mejor yo iba a predecir cuántos iba a vender, nada más con base en los que he vendido en días anteriores, ¿no? Pero pues a lo mejor no consideraste, como dices, el clima, etcétera. Pero analizar ya más variables o más datos implica más poder computacional. O sea, necesitas computadoras más potentes para poder hacer esa predicción. Y antes a lo mejor no se podía. Y hoy en día, pues sí es que se puede. Además de que también la recolección de datos es mucho más sencilla. Sí, antes, por decir, para realizar las predicciones, lo faltante o el problema eran los datos. Entonces, realmente era un punto de que se tenían muy pocos datos y para una predicción, pues tienes que tener una gran cantidad de datos porque vamos a predecir, pero primero tenemos que ese modelo o esa fórmula que vamos a realizar, ¿verdad? Esa fórmula matemática, primero la tenemos que entrenar. Entonces, necesitamos datos tanto para entrenar como para probar. Entonces, lo entrenamos con datos históricos, ¿verdad? Entonces, antes no se tenían tantos datos o acceso a tantos datos. A lo mejor sí las instituciones lo tenían, pero pues no las compartían. Sí. Y hoy en día con el acceso a los datos, o sea, todo ello que tenemos, ya esa libertad ya más amplia. Entonces, ya nos ayuda a que se generen, ¿verdad? O que tengamos esos datos para poder, entrenar a ese modelo y posteriormente probarlo con los datos actuales. Entonces, realmente esto no puede hacerse si no se tiene esa cantidad de datos. Por eso anteriormente era muy difícil las predicciones, o sí teníamos predicciones, pero no tan detalladas o no tan a grandes rasgos, ¿verdad? De lo que se quería, ¿verdad?
Bueno, y también aparte, pues han surgido nuevos modelos como Sí, las redes neuronales, sí, que exacto. también están en auge y han permitido tener una gran exactitud en Sí, predicciones, en clasificación, ¿no? Y a lo mejor no sé si sea fácilmente entendible el acceso a los datos que antes faltaba y que ahora ya tenemos muy fácil acceso a los datos, pero yo creo que un ejemplo son las fotografías, ¿no? O sea, si por ejemplo ibas a armar una base de datos con imágenes antes, sí. necesitabas tener la cámara. Y ahora imaginen que quieren hacer una predicción de un proceso muy en específico, donde necesitas la persona que tenga acceso al proceso, que tenga acceso a la cámara, Sí. etcétera. A lo mejor las nuevas generaciones no lo van a entender, pero No saben hoy qué es en eso. día, exactamente, o sea, hoy en día hay proyectos de ciencia ciudadana donde ponen un portal y, bueno, yo conozco uno, por ejemplo, de clasificación de aves. Entonces, todas las personas que son fanáticas o tienen ese hobby de observar aves, pues Mm, agarran su celular, toman la foto, lo suben y ya bien fácil, ¿no? Entonces ellos recopilan un montón de datos y cosa que antes, o sea, imagínense tener imágenes de aves, pues era un trabajo muy, ¿cómo se dice? Que pues requería mucho trabajo, valga sí, la ajá, es redundancia. lo que decíamos, ¿verdad? De que era más difícil, Era o más sea, difícil era tener más los difícil. Hoy datos. con toda la tecnología y todo eso, que ya la Internet de las cosas y que ya todo es dentro de una empresa, la producción ya es más robotizada y ya se van guardando los datos directamente desde el robot, no tiene que haber nadie que los capture, o sea, todo eso, ¿verdad? Esa facilidad que ha dado la cuarta revolución, ¿verdad? Ujú. Ese punto que lo ha dado ese cambio, ¿verdad? Y que, bueno, yo he dicho, yo lo veo como que estamos en la era de la digitalización, ¿verdad? O sea, el de la automatización y la digitalización en ese punto, que ha ayudado a todo esto y que pues la ciencia de datos, como quien dice, estaba escondida, Ujú. pero hoy ya es a todo mundo, ya es fácil hasta un cierto punto, ¿verdad? También Sí. el realizarlo. Bueno, ya para no desviarnos tanto, Ujú. por ahí, bueno, digo, la intención de ahorita del podcast no es hablar como de un tema en específico, sino conocer los proyectos de investigación, pero bueno, voy a aprovechar para mencionarles que tal vez después incluyamos secciones donde invitemos a personas expertas de un tema, como en este caso ciencia de datos, y hablemos de eso, ¿verdad? Pero bueno, por lo pronto, ahora sí que ya abarcamos ciencia de datos, ya abarcamos las predicciones. En específico, ¿en qué es en lo que estás trabajando ahorita, maestro? Ahorita estoy trabajando, bueno, mi investigación doctoral es relacionada a la creación de un modelo computacional predictivo para pronosticar lo que es el uso del agua industrial en México, ¿verdad? Hoy en día sí se analiza mucho el uso del agua, entonces, obvio porque pues es un recurso que ahorita pues la verdad es que hay mucho estrés hídrico, es decir, ya hay escasez en algunos lugares, pues ya hay sobreexplotación, entonces todo es de los acuíferos y todo ello, entonces está afectándonos a nuestro día a día, tanto como en las ciudades y todo, ¿verdad? O sea, lo hemos escuchado en las noticias, la falta del agua, en las comunidades. Entonces, pero pocas veces, o realmente hasta el momento ahorita, sigo investigando y he encontrado que pocas veces se ha estado analizando el uso del agua industrial, ¿verdad? Entonces, ese es un punto importante porque aunque el agua industrial, o podemos decir que el agua se divide en diferentes usos, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que, y de hecho datos que nos da con agua, nos dice que el 76% se usa en la agricultura, el de la disponibilidad de agua que tenemos a nivel México, por decirlo Mm. así. Entonces, el 76% lo usa la agricultura. El 5% lo usa la industria y solamente el 14% lo usa las comunidades, o sea, el municipio, las comunidades y todo ello. Entonces, las ciudades, para el personal así tal cual nosotros, ¿verdad? Entonces, se ha estudiado mucho el agua en un entorno general, pero el estudiarlo en un entorno definido en la industria es algo muy importante, porque al fin y al cabo la industria no la vamos a poder quitar. O sea, de eso vivimos, es nuestro, trabajamos, ¿verdad? Es lo que nos da, ¿verdad?
Entonces, el analizarlo de este lado de la moneda, como quien dice, ¿verdad? Para poder generar estos modelos, para poder generar o que se generen las personas pertinentes, estrategias, políticas que les ayuden, ¿verdad? A tomar esas decisiones en base a estos modelos. Entonces se sabe cuánta agua se gasta en la industria, pero no se sabe, por ejemplo, cuánto gasta un tipo de industria en específico, es lo que estoy Sí, entendiendo. sí se sabe, a lo mejor sí lo podemos saber, pero ahorita, a los siguientes años, ¿cómo va a ser? Ujú. ¿Verdad? Entonces, ese es el por qué predecir, Ah, ok. ¿verdad? Entonces, ahorita dices, oye, ayer, el año pasado o el antepasado gastaste tanto, ¿verdad? Entonces, pero y si seguimos con eso, ¿cómo vamos a estar? ¿Verdad? ¿Cómo va a seguir si a lo mejor ahorita es el 5%, si aumenta de nuestra disponibilidad, pero el agua disponible para cada persona es mínima? O sea, Ujú. realmente ha bajado mucho, este, la cantidad de agua que tenemos disponible por persona por año. Entonces, esa agua se sigue utilizando de nosotros mismos, Ujú. ¿verdad? Es por eso el predecir de cómo podríamos estar en los próximos años. Ok, bueno, pero me imagino que no nada más es conocer. Bueno, el caso de estudiar el uso actual del agua, pues nos permite comprender a dónde se está yendo, como ya Sí. dijiste, una parte de la industria, bla, 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 este, y saber qué está pasando ahorita con el agua, ¿no? Pero también se toman acciones al respecto. Y me imagino que en el caso de predecir el uso en futuro, tiene el mismo objetivo, ¿no? Poder generar acciones Sí, que nos ayuden, pienso yo que en disminuir los consumos de agua o optimizar su consumo, o exacto. no sé si alguna otra acción o algún otro objetivo que tengas por ahí, si se me está pasando alguno. Sí, ese sería el objetivo, ¿verdad? Es el generar este modelo para poder generar estrategias políticas o para que las personas, ¿verdad?, encargadas de ello puedan generar esas estrategias en base a estos datos. Entonces, al final, como quien dice, estamos viendo todas estas variables que incluyen, ¿verdad? No solamente la disponibilidad del agua, sino ya empiezan a haber variables de que Ujú. cuánto consume la industria, a qué industria nos vamos a referir y a lo mejor en dónde está ubicada la industria y cómo está la situación actual del agua en ese lugar, ¿verdad? Porque todo es por regiones, ¿verdad? Entonces, no todos, no podemos decir a nivel México, porque todas las regiones son distintas y tienen diferente disponibilidad. Ujú. Entonces, hemos visto, últimamente han estado saliendo, ¿cómo se llama? Entrevistas o artículos relacionados a que, por decir ahorita, Baja California, hay menos disponibilidad, ya hay, ¿cómo se llama? Menos disponibilidad de agua. Entonces, siendo que Baja California anteriormente era de los que estaban considerados como quien Con- dice con buena disponibilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué está generando que se dé eso? ujú. ¿Verdad? Y cómo podemos ayudar a predecir eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar a que se tomen acciones previas antes de que suceda, ¿verdad? ¿Y qué tipo de acciones son las que se pueden tomar? Mm, Ahorita, hasta el momento, eso es lo que estamos analizando. La verdad es que ahorita estamos en ese proceso de revisar las variables. Entonces, ahorita estamos en ese proceso de qué es lo que se podría generar, ¿verdad? Entonces, es parte de la Ah, investigación. ok. Entonces ahorita todavía estamos en la parte de comprender cómo se está gastando el agua, todo Sí, ese tipo de cosas y poder entender cómo afectarían algunas estrategias, ¿no? Me sí, imagino. exactamente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es preocupante Sí, porque entonces quiere decir que todavía estamos muy lejos de poder optimizar ese recurso que es tan valioso, ¿no? sí, la verdad es que sí, y que ahí decíamos a lo mejor, pero si hay políticas, si hay estrategias, si han implementado los gobiernos, pero a lo mejor todavía falta algo más, Ujú. ¿verdad? Entonces, ese algo más necesitamos encontrarlo. Y bueno, por ejemplo, queda claro que a la industria le va a convenir optimizar su uso de agua porque pues tiene que cumplir con ciertas políticas y normativas porque ahorita ya sabemos que todo está en el uso eficiente de los recursos naturales, ¿no? Ujú. Principalmente el agua. Pero bueno, no sé, tú me dirás si hay algún otro punto por el cual les pueda interesar a la industria optimizar el uso del agua o es meramente ambiental. Es tanto ambiental y tanto al apoyo a lo que son los objetivos de la ONU.
Ujú. ¿verdad? Entonces, si conocemos un poquito de la Agenda 2030, entonces dentro de esos objetivos es priorizar el uso del agua para las personas del mundo. Entonces, agua limpia y saneamiento, eso es lo que es más referente a eso. Eh, hay que, bueno, siento yo que el enfocarnos en ese punto es lo principal, más que sí tendría que tomar en cuenta eso que comentas tú, ¿verdad? La industria, que otro, ¿cómo se llama? Lo que comentabas de que, De porque les podría interesar a sí, ellos, ¿qué otra ¿verdad? De motivación otra pueden motivación. tener para optimizar el recurso del agua? Me imagino que también, digo, una de las partes donde se debería atacar es a lo mejor el desperdicio de agua, ¿no? Quiero pensar que a lo mejor si utilizan el agua para refrigerar Reutilizarlo. algún área, alguna zona, alguna máquina, pues tal vez hay mucha agua que se desperdicia y que realmente no está impactando en el proceso de enfriar ese equipo o X cosa, ¿no? Ahí yo desconozco, pero me imagino que sería algo así. Sí. Y entonces, pues no solamente es, o bueno, ya me estoy desviando un poco, pero es un tema muy importante lo del agua, ¿no? Pero no solamente creo que es importante estudiar el agua, buscar predicciones, sino optimizar procesos y yo creo que ya hemos visto en este podcast muchas cosas de optimización de procesos, sobre todo en la industria mecánica y procesos donde se utiliza el agua, que a lo mejor no los abordamos en esos capítulos, pero se utiliza agua, ¿no? Entonces hay que Sí. optimizar esos procesos para que el agua que se va a utilizar se aproveche lo más que se pueda y no se desperdicie tanto, ¿no? Sí, por medio de la reutilización y todo ello, ¿verdad? Que podría ser uno de los procesos. Y ese tipo de cosas, también se pueden analizar con ciencia de datos, ¿no? Me imagino. O sea, teniendo datos a lo mejor de cómo se usa un proceso en X industria, en otra industria, ese Sí, tipo de sí, claro cosas. que sí. La verdad es como decíamos al principio, la ciencia de datos es muy versátil. Entonces, no solamente es así como que, cosas informáticas, no, ¿verdad? Sí, Entonces, la área de aplicación es muy variada y para ello es, ¿verdad? De que para tomar la decisión, ¿verdad? En base a datos, en base a información, ¿verdad? De que cómo podríamos actuar. bueno, de hecho ahí tengo una duda, porque pues ciencia de datos abarca técnicas de estadística, aprendizaje Ujú. automático, recolección de datos, etcétera. Pero pues son cosas que como dices siempre se han utilizado, ¿no? O sea, ya existen desde hace mucho tiempo. Entonces la diferencia del término que hoy en día usamos como ciencia de datos, ¿cuál es? ¿Es nada más la cantidad de datos y el poder computacional que decíamos hace rato? Es que hoy en día también parte importante es que se tienen ya programas más especializados Mm. que están ayudando a esa generación de información o ese análisis, ¿verdad? Más rápido y en menor tiempo, Ujú. ¿verdad? Son como que a través de los años se ha ido juntando, aunque siempre ha existido, pero como que ya hay esa unión o ya puede haber esa facilidad, ¿verdad? Para poderse aplicar en cualquier ámbito. Ok. Entonces, siento yo que es de esa manera, de que, ok, siempre ha existido, pero a lo mejor antes teníamos menos información o menos acceso a los datos. Entonces, hoy en día, pues ya hay grandes cantidades de datos, ¿verdad? Ya es analizarlos, verificar cuáles son los correctos o cuáles son los que agregan valor, ¿verdad? Y ahora sí, pero también se van agregando nuevos programas los cuales ayudan a ese análisis, Ujú. ¿verdad? Entonces, lenguajes de programación y todo ello que van siendo el conjunto de todo, que van ayudando. Es parte importante así como que del pasar del tiempo que se ha ido, como quien dice, armando la cadena, ¿verdad? Que se requiere para facilitar esto. Bueno, pues ya hablamos bastante sobre la importancia de este tipo de proyectos, que yo creo que no era necesario, porque creo que en todos lados queda clara la importancia de optimizar los El uso. procesos que requieren agua, optimizar el cuidado del agua, etcétera, ¿no? Pero pues yo creo que era importante volverlo a enfatizar porque nunca está de más, ¿no? Es un problema con el que estamos lidiando todos y todos los días, entonces pues yo creo que nunca es suficiente recordarlo. Y regresando ahora sí a la parte del proyecto. Entonces tú estás elaborando, bueno, vas a implementar un modelo predictivo. ¿Es un modelo que ya existe o estás proponiendo un modelo nuevo? Estoy proponiendo un modelo nuevo de acuerdo a ciertas variables que estamos encontrando que pueden ser
viables. Ahorita estamos en el proceso de análisis de las variables, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles sí serían las que se utilizarían, ¿verdad? Y también de las que se cuentan información. A lo mejor y de la información, no solamente los datos que contemos con ellos, sino de la misma manera todos los datos, porque tienen que estar en una misma, como podríamos decir, misma unidad, ¿verdad? Si estamos hablando en meses, todo tendría que ser en meses. Si estamos hablando en años, todo tendría que ser. Entonces, eso es lo que se está analizando ahorita. Estamos en ese proceso de las variables, la definición de las variables, ¿verdad? Para poder definir ese modelo, cuáles se incluirían en ese modelo, ¿verdad? ¿Y de dónde se van a obtener los datos? Se van a obtener de instituciones gubernamentales, como por decir, acceso de lo que es el CONAGUA, INEGI, tenemos todo ese acceso a la información y ya se verificaría si se requieren de alguna empresa en específica, ya centrándonos más a detalle en caso de que se requiera. Sí, entonces no va a haber una adquisición de datos, ¿no? Se va a usar, más bien va a haber una recopilación de datos históricos que ya tiene alguna institución, que ellos ya recolectaron. Sí. Ok. Y ustedes van a definir qué variables. ¿Tienes ahorita algunas variables que ya tengan en cuenta o más o menos qué tipo de variables son las que están considerando? Digo, yo sé que todavía no son finales y todavía las están estudiando, pero para darnos una idea de qué es lo que se necesita evaluar para conocer o para predecir el uso del agua. Ahorita estamos evaluando diferentes variables como por decir la producción de la industria manufacturera, que es parte de por anual, ¿verdad? Entonces, es parte de las variables que estamos contemplando que se requiere. También estamos considerando a lo mejor lo que son la temperatura que existe en cada una de las regiones, porque afecta, ¿verdad? Si dentro de la industria, si hay mayor calor, pues se consume el agua, ¿verdad? Entonces también es ahí una parte importante. Y todavía estamos en definición de más variables, ¿verdad? Ok. Y por ejemplo, bueno, no, está bien. Es que iba a decir que cuál es la diferencia, me voy a contestar yo solo, porque hablamos otra vez del ejemplo de los helados, ¿no? Que no era lo mismo considerar nada más el día o la hora a considerar más variables. Entonces aquí tenemos lo mismo, ¿no? Sí. Pues a lo mejor uno intuitivamente piensa, bueno, pero pues nada más revisas el histórico y dices, ya puedo predecir cuánto agua voy a gastar en junio, ¿no? No. Pero como dices, hay que considerar el clima, sí, la producción, porque de hecho también hay predicciones sobre la producción, ¿no? O sea, cada una de esas variables también pueden tener algún tipo de predicción, porque la producción va a depender de otro tipo de cosas, ¿no? Hasta como un desastre natural, como el caso de la pandemia que tuvimos, cualquier otro tipo de cosas, cuestiones políticas. O la lluvia, simplemente si hay... La lluvia. Si hay lluvia o no hay lluvia, también es parte de verdad. Entonces, son muchos factores. Y si se fijan, pues al final todos los factores que impactan en la producción, pues también van a impactar en el agua. Y entonces el proceso en el que ustedes están trabajando ahorita, imagino que es delimitar, ¿no? Porque yo creo que si exploramos todas las variables, es infinidad de variables las que pueden intervenir en definir las que realmente requeriríamos, ¿verdad? En este caso. Que normalmente se busca, pues, cuáles son las que tienen mayor impacto, ¿no? Exactamente. O buscar donde haya redundancia, porque a veces tenemos varias diferentes variables que nos dan la misma información, ¿no? Sí, que no se correlacionen, ¿verdad? No se correlacionan. Que no sean lo mismo, ¿verdad? A fin y al cabo, en ese punto. Podría ser que a lo mejor, bueno, más bien yo me refería a que se correlacionen, ¿no? Por ejemplo, el clima y a lo mejor la velocidad del viento pueden ser dos variables, pero a lo mejor están correlacionadas. Y en tu modelo, pues te van a dar la misma información, ¿no? Exactamente. Entonces, no vale la pena incluirlas. ¿Por qué? Porque vas a necesitar más poder computacional. Mientras más variables consideres, más poder computacional, más tiempo, más esfuerzo en recolectar los datos. O en limpieza también. En limpieza de los datos, no solo. Sí, bueno, porque como les dije, hay dos formas, ¿no? Adquirir datos y pues recolectar datos que ya están en alguna base de datos. Entonces, una cosa es implementar sensores para hacer mediciones y la otra cosa, aunque ya tengas los datos almacenados en algún lugar, como dice la maestra, tienes que buscar cuáles de esos datos te van a servir. No todos te van a servir, algunos están mal obtenidos. Puede ser que a lo mejor tienes un sensor que está midiendo el consumo, el flujo de agua en una tubería,
pero de repente pasó ahí el mecánico y le dio un llavazo al tubo y el sensor marcó no algo muy grande, ¿no? Ajá, entonces ese tipo de cosas son las que tienen que estar limpiando y es parte del proceso, ¿verdad? Sí, y exactamente, en ese punto. Bueno, y en este caso, ¿cómo funciona cómo se elabora o cómo se crea un modelo de predicción? ¿O cómo funciona así a grandes rasgos? ¿Qué es lo que hace más o menos? Bueno, primero necesitaríamos definir lo que son las variables en este punto, Ujú. ¿verdad? Y la información, obtener esa información de acuerdo a esas variables que se quieren analizar, ¿verdad? Ya dentro de lo que son la información o los datos, tendríamos que verificar, que es una parte muy importante, la calidad de los datos. Entonces, tanto la calidad como la calidad de los datos, ¿verdad? Y así como decíamos ahorita, en dado caso de que se requiera la limpieza de ellos, ¿verdad? Para que sean los datos óptimos para este modelo. En este caso, posteriormente, dentro de lo que estamos analizando es que vamos a pasar a lo que es, perdón, lo que es el modelado o la creación de esta fórmula computacional, ¿verdad? Esa Ujú. fórmula matemática que necesitamos para poder ver la implicación o ya la unión de todas estas variables, ¿verdad? Y pasos muy importantes es que, así como lo decíamos al principio, este modelo tendríamos que evaluarlo, validarlo, ¿verdad? Primero se entrena, como quien dice que vamos a darle datos para que funcione y que realmente nos den los resultados que ya tenemos. Por eso lo entrenamos con datos históricos, porque tenemos que ver si funciona o no funciona, o no que la funcionalidad, sino que los resultados den el menor rango de error, ¿verdad? Que Ujú. presente el menor rango de error. A eso hablamos con lo que son entrenarlos. Entonces, tenemos esos datos históricos que ya sabemos el resultado, como quien dice, cómo se dio, y en este caso, lo corremos, como quien dice, lo ejecutamos con esta información y vemos que dé lo más cercano posible a ese resultado que ya tenemos. Ya posteriormente continuamos con lo que es las pruebas de datos actuales, ¿verdad? Entonces empezamos a verificar también lo mismo, las validaciones, validar el rango de error que se tiene, ¿verdad? Y considerando de que es tomando en cuenta, ¿verdad? Modelos que se hayan hecho anteriormente, si son viables o no en comparación con esos otros modelos. Si el rango de error es menor, entonces estamos viendo que es correcta o es lo que se está pronosticando, se está prediciendo, perdón, es correcto, si nos va a ayudar. Ok, bueno, muy bien. Em, pues yo creo que, bueno, espero que nos haya quedado claro pues es a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que se Ujú. está realizando la maestra. Todo esto conlleva mucho trabajo detrás, cada parte. Aquí se trata de explicar de manera muy sencilla. Y bueno, ya para terminar, quisiera que nos platicaras, rápidamente un poquito de cuál fue tu motivación, pues, para entrar a un doctorado, para hacer una carrera pues científica y empezar a desarrollar este tipo de proyectos de investigación. Sí, mira, así a grandes rasgos, bueno, yo estuve trabajando en lo que es la industria. Ujú. Cuando salí de aquí me fui a trabajar lo que es en Altos Hornos de México, ¿verdad? Ahorita pues ya su situación tendrá. Entonces, la verdad es que me gustó mucho o vivir esa experiencia dentro de una industria eh, te da o sea, te da yo les digo a los muchachos, te da muchas opciones de aprender, o sea, hay demasiadas formas de aprender. O sea, a lo mejor aquí nos dicen, en la escuela nos dicen, mira, es así, 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 pero allá hay una infinidad de formas de hacer las cosas. Entonces, el encontrarme con cada una de esos puntos, porque yo andaba en planta, o sea, como ingeniera de sistemas, me tocaba ir a planta y luego me tocaba estar en la computadora nada más y luego me tocaba ir otra vez. Entonces, el tener el contacto con todos esos procesos, la verdad es que me llamaron mucho la atención. Entonces, y el estar cercano a esos procesos, porque en ocasiones nos decían, es que hay que buscar la manera de hacer mejor esto y ahí tienes que ir a analizarlo allá y luego, entonces el ir a analizarlo ahí en ese lugar, entonces como que ya te abre el panorama a otro pensamiento, ¿verdad? Ujú. No solamente así como ingeniería de sistemas de estar sentados y así. Entonces,
el buscar la información, el por qué se dio, entonces eso fue lo que me gustó o lo que me guió a irme por ese lado. La verdad es que antes la curiosidad, podríamos sí, decir. la curiosidad fue lo que me impulsó a... Y siempre he sido una persona, me considero una persona que muy preguntona en ese aspecto, así como que, ¿y cómo se hace? ¿Por qué se hace? Entonces, eso fue lo que mi curiosidad nunca ha parado. Entonces, llegó un momento en la empresa que, digo, me dieron mucha experiencia, sí conocí gente excelente, ¿verdad? Entonces, que me ayudaron mucho dentro de todo mi proceso, pero también llegó un punto en que yo ya me sentía que ya faltaba algo. Entonces, fue cuando ya decidí cambiar ahora sí como que digo, se dio la decisión por la empresa, pero también por uno mismo, el cambiar de rubro, ¿verdad? Entonces, y el acercarme a lo que es aquí la institución, entonces, y conocer más a fondo cada uno lo que hacían los doctores que están aquí, la verdad es que también me ayudó, o sea, o me impulsó más a verme por ese lado, la verdad. Entonces, si se puede hacer esto, yo siempre tengo una frase: si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. Entonces, ese ha sido siempre de que si yo me imaginé que se puede hacer esto, así lo podemos hacer porque ya lo imaginamos. Entonces, nada más es el buscar cómo. Y ese cómo es a través de la investigación. Sí. Entonces, eso fue lo que me motivó a irme por ese lado de la investigación. Cuando empezaste, bueno, no sé si tú antes de tener como esta inquietud ya estabas aquí dando clases en la facultad o más bien la inquietud fue la que te trajo aquí. Sí. Ah, ok. Y ahí fue cuando empezaste y luego ya te empezaste a meter más y hasta entrar a un doctorado, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, estando allá era así como que la inquietud y ya aquí ya así como que fue donde ya me direccioné más, ¿verdad? En la decisión de que, sí, me encanta, ¿verdad? Entonces, era así como que allá tenía la espinita y aquí ya se concluyó. Pues muy bien, porque justamente mencionas la curiosidad y yo creo que la curiosidad es una de las cualidades más importantes que necesita una persona para dedicarse a la investigación, ¿eh? Sí. Entonces, si ustedes tienen curiosidad, pues tal vez este sea su camino. Explórenlo, como ya hemos dicho antes, exploren todas las posibilidades que tienen al alcance, vean lo que les gusta y también mencionabas que buscaste tú o empezaste a ver lo que hacían otros profesores aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, otra vez, esa es parte de la finalidad de este podcast, que no se quede limitada ¿cómo decir? La motivación para seguir una carrera de este tipo por el desconocimiento, ¿no? De que no sepas qué se hace, qué significa o hacia dónde va orientado. Entonces aquí damos a conocer un poco de qué es lo que se hace. Si alguien tiene curiosidad o quiere ir más allá, yo creo, bueno, no sé, pero yo creo que como todos, creo que podrían contactarte, preguntarte si les interesa algo específico de ciencia de datos o en específico de tu tema de investigación, o yo creo que en específico de cualquier cosa relacionada académica o relacionada con la investigación, yo creo que se pueden apoyar contigo, ¿no? Sí, claro que sí. La verdad es que nos ayuda también a nosotros. Yo siempre he dicho que el que uno transmita también nos ayuda a aprender. Entonces, aquí es dar y dar, o sea, dar y recibir en ambos lados, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto, pues ahí estamos. El punto es también, a lo mejor que si les interesa participar con nosotros, a lo mejor apoyándonos en alguna investigación también puede ser posible para ver si sí o no, ¿verdad? A lo mejor traen la espinita, pero pues no saben si sí o no. También puede ser parte de eso. Exactamente, se pueden acercar ya sea para hacer una tesis, servicio social, prácticas profesionales o incluso pues nomás para explorar la posibilidad, ¿no? Para saber qué es lo que se hace. También por ahí luego hay varios programas como el Verano de la Ciencia, el Proyecto Delfín. O sea, hay muchos programas, exactamente, donde se pueden involucrar en la ciencia, tanto aquí con nosotros en la facultad como con otras instituciones. Sí. Entonces, no tengan miedo a acercarse, pregunten a quien más confianza le tengan. Si no son de aquí, pues, y ven el podcast. Si no son de aquí de FIME, pues, al que les haya parecido mejor en el podcast, mándenle un correo, un mensajito y yo creo que todos están dispuestos a apoyarlos. ¿Sí? Claro sí. Bueno, muchas gracias, maestra. Gracias por compartirnos su tiempo y un poco de lo que está haciendo.
Gracias. sería, no sé si quieres agregar algo, algún consejo para los muchachos o para, bueno, no necesariamente muchachos, cualquier persona que se quiera dedicar a este tipo pues de De rama, profesión de o de rama profesión. en la investigación. Yo digo que no hay peor intento que el que no se hace. Entonces, a lo mejor, uno a veces ahí trae el pensar en hacer algo, ¿verdad? O a lo mejor el inventar algo también, porque ha habido muchachos que dicen, maestra, es que yo me imagino que podemos hacer esto, así es. Entonces, ya funciona la imaginación, el cerebro ya se echó a andar, así el hámster ya empezó, entonces ya nada más es hacerlo, ¿verdad? El quitarnos ese miedo, el que no, y si no sale, y si esto, y si lo otro. Lo peor es no intentar, Es correcto. ¿verdad? Entonces, ese es un punto clave que me gustaría dejarle a todas las personas, ¿verdad? No nada más como estudiantes, sino Sí, en general, ¿verdad? En todos los ámbitos de la vida. Exacto. Y ahorita también yo corregí porque dije muchachos, pero no es requisito ser joven para empezar una carrera en la ciencia, ¿no? Sí. A cualquier edad se puede si tienen la curiosidad. La maestra estuvo trabajando en la industria y pues ahorita ya se quiso involucrar un poquito más a esta área. Por ahí hemos tenido otros casos también de personas que trabajan en la industria y luego ya están pues haciendo un doctorado. Entonces, como lo más común es estar aquí con jóvenes, Sí. pues luego se me va a decir eso, ¿no? Pero en Sí, sí. realidad todo el mundo está invitado, ¿sí? Ajá. Bueno, pues muchas gracias, espero que les haya Gracias a ustedes. gustado. Nos vemos en los próximos episodios. Recuerden darle like, suscribirse. También estamos disponibles, bueno, los que nos vean en Spotify o en YouTube, cualquiera de las dos, denle like, suscríbanse y nos vemos en próximos episodios. Hasta luego. Bye. Bye.